Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras Financieras. Este tema me encanta porque a muchas personas nos llega ese momento en la vida en que, ya sea de una manera forzosa o de una manera voluntaria, tomamos la decisión de irnos a vivir solos. Y es justo un momento que nos deja muchos desafíos, no solo a nivel personal, sino también a nivel económico. Es por eso que en este episodio hablaremos sobre todos los factores económicos que se deben tomar en cuenta para que esta decisión de irnos a vivir solos sea lo más beneficiosa posible para nuestra calidad de vida. Así que bienvenidos. Hola Alison, un saludo para ti y para todos aquellos que nos acompañan en este espacio. El día de hoy vamos a comentar un tema bastante bonito que hace parte 100% de lo que son las finanzas personales, y es ese momento en el que nos vamos a ir a vivir solos. Mucho de lo que aquí vamos a comentar, de lo que vamos a tener en cuenta, de lo que vamos a tener en consideración, depende de las prioridades de cada persona, de la forma como cada persona realiza ese proceso, de la disponibilidad económica de cada uno. Sin embargo, estamos convencidos que vamos a presentar elementos que le pueden servir a muchas personas y que les van a ser de ayuda en muchos momentos de ese proceso. Quisiera comentar por una primera parte que no se nos puede escapar a ninguno, y es el realizar un balance realista. La razón por la cual existe el análisis económico como ciencia social es la escasez de los recursos. No es posible asignar cantidades infinitas de recursos a todas las personas, y dentro de la sociedad encontramos diferentes mecanismos de asignación. Uno de ellos, y el más conocido, es el mercado, el sistema de mercado. De modo que estamos sujetos a restricciones. Tenemos un presupuesto que nos permite un consumo limitado de bienes y servicios. Y esa idea es tan obvia como poderosa. Es una ley de la economía, y no tenerla en cuenta es peligroso para nuestras propias finanzas. De modo que lo primero que nosotros necesitamos hacer es un balance realista. Es decir, ¿cuánto dinero tenemos nosotros disponible? Y cuánto dinero tenemos nosotros disponible tiene que ver con cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale periódicamente de nuestros bolsillos. A veces nos gusta decirnos mentiritas piadosas. No, yo en diversión me gasto tanto dinero. Y cuando vamos a mirar el balance real, resulta que el viernes se antoja una salida, el sábado se antoja un domicilio, y entonces la verdad es que nosotros gastamos en diversión mucho más de lo que realmente nos decimos que gastamos. De modo que hacer presupuestos de gasto honestos es supremamente importante. Saber realmente cuánto nos gastamos y, como recomendación, poner que nos gastamos un poquito más. Siempre la contingencia, la prevención es importante. Es decir, si yo creo que me gasto 8 unidades monetarias al mes en diversión, probablemente, revisando y siendo honesto, me estoy gastando 10, 11. Cuando voy y miro mis gastos, miro mi balance y veo que efectivamente son 10, 11 unidades monetarias, debería poner en el balance que en realidad me estoy gastando 12 o 13. ¿Por qué? Por si en el mes se antojó un domicilio de más, o se antojó una salida de más, o se antojó cualquier plan adicional. Adicional a eso, entonces tenemos que presupuestar bien cuánto dinero ingresa, cuánto ganamos realmente. Entonces, a las unidades monetarias que yo gano les descuentan impuestos, les descuentan múltiples conceptos. Y por eso es que cuando presupuestamos debemos trabajar con valores netos, no con valores brutos. Es decir, los valores netos son, para el caso del ingreso, ese salario que de verdad llega a mi cuenta, no el que yo creo que va a llegar. Y a ese salario que realmente llega a mi cuenta le tengo que descontar todas las deudas que pago.
La deuda A, la deuda B, la deuda C, la deuda D, y eso sí habla de cuánto es mi ingreso disponible. Adicional a eso, hay un caso que es muy común y con el cual se debe tener cuidado, y es el relativo a las comisiones o a los ingresos variables. Muchas personas se ganan 12 unidades monetarias, pero de esas 12 unidades monetarias, 10 corresponden a comisiones por ventas, por ejemplo. Y esas 10 han ocurrido porque afortunadamente los últimos 6 meses han sido buenos, pero resulta que puede que el séptimo mes las ventas no sean buenas y el salario básico no alcanza para cubrir todo. De modo que entender mi salario, mis ingresos es fundamental. No solo entender cuánto me gano, sino entender cuánto me gano realmente y de eso que me gano realmente cuánto me queda después de pagar deudas y además eso que me gano realmente con qué periodicidad llega, porque puede que llegue mensual de manera fija o puede que llegue unos meses una cantidad, otros meses otra y habría que entrar a mirar cuál es la variabilidad de esa cantidad. Asumiendo otro principio y este principio de causación y de precaución al causar las cuentas, y es que yo debería tomar el límite inferior. Es decir, si yo tengo un promedio en los últimos 2 años donde me estoy ganando 10 unidades monetarias, el mejor mes ha sido de 14 unidades monetarias y el peor ha sido de 8, yo debería hacer mis cuentas con las 8 unidades monetarias. En los presupuestos, y más cuando nos vamos a vivir solos, a depender 100% de nosotros mismos, es cuando más hace sentido la planeación y la precaución, porque cualquier cálculo mal hecho va a jugar en contra de nuestra calidad de vida. Ahora bien, después de hacer ese balance realista, uno tiene que entrar a contemplar algo y es contemplar contingencias, y las contingencias son diferentes para todas las personas. Yo puedo tener una contingencia eventual por si me enfermo y quiero tener un dinero allí, o una contingencia eventual por si se me antoja un poco más de diversión al mes y quiero tener un dinero adicional, pero también puedo tener otro tipo de contingencias particulares. Por ejemplo, que mi mamá sea una persona que se enferme con frecuencia, que tenga un familiar a quien yo apoyo y que esté en una situación económica difícil. Ese tipo de cosas, cada uno de ustedes debe revisarlas y ver cuáles son las contingencias que pueden tener que sortear, porque allí deben hacer una provisión al respecto. En tercer lugar, viene la estabilidad. No solo la estabilidad de los ingresos en cuanto a la variabilidad que acabamos de comentar, sino al tipo de contrato que tenemos, al tipo de trabajo que tenemos, a cuántos años o meses llevamos haciendo esa actividad, a qué tan sólida es nuestra relación dentro de la empresa y qué tan sólida es la empresa en sí, porque la empresa puede ser muy sólida, pero si siempre está latente el riesgo de ser despedido, deberíamos revisar esa decisión. O nuestra relación dentro de la empresa puede ser muy sólida, pero si es la empresa en sí que no sabe si va a vivir un mes más o no, también hay un riesgo importante. Y finalmente tenemos que entrar a revisar el costo de oportunidad. Irnos a vivir solos implica en la vasta mayoría de los casos un gasto adicional y es un gasto grande que compromete nuestros recursos. Debemos revisar en qué podríamos utilizar esos recursos antes de irnos a vivir solos y que consideraríamos podría ser una afectación no solo económica sino emocional. Un ejemplo clarísimo, el estudio, la realización de un posgrado. ¿Qué tanto se retrasa mi opción de hacer un posgrado por el hecho de irme a vivir solo? O si no se retrasa, ¿qué tanto se limita en cuanto al hecho que yo deseaba estudiar en una universidad que me exige cierto presupuesto y ahora solo me alcanza para una que me exige otro presupuesto un poco más modesto? Y así como con el estudio podemos evaluar para el caso personal de cada uno de nosotros qué situaciones en las que yo quisiera incurrir y que van a requerir dinero dejo yo de hacer o pierdo la oportunidad de realizar por motivo de irme a vivir solo. ¿Qué tan importante es irme a vivir solo antes de desarrollarlas o desarrollarlas antes de irme a vivir solo? Son estos puntos los que uno debería tener claros
y a manera de recomendación, no solo claros en la cabeza, sino en una hoja de papel, con números concretos, con balances concretos que me permitan siempre hacerme un favor, y este es un favor que todos nos debemos hacer, y es decirnos la verdad a nosotros mismos. La primera persona a la que no estamos autorizados a decirle mentiras es a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos mentimos nos damos información falsa. Cuando nos damos información falsa, somos mucho más propensos a tomar decisiones perjudiciales. Luego de hacer todo este ejercicio de analizar mis ingresos, mis gastos, el costo de oportunidad y la responsabilidad que voy a asumir, ahora viene la parte, digamos, operativa de todo este tema de irse a vivir solo. Y es que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de buscar dónde vamos a vivir. Podemos tener dos escenarios grandes. Uno en el que ya tenemos una vivienda propia y vamos a vivir allá, cosa que es el mejor de los escenarios, considero, y que usualmente las personas no planean, ya sea por diferentes motivos y situaciones, pero no es algo tan común, pero se puede dar y lo deben tener ahí presente. Pero hay otro que es el que usualmente nos ha tocado a todos, y es buscar dónde rentar, dónde arrendar. Y aquí se vienen una serie de procesos y una serie de decisiones muy importantes, porque van a intervenir diferentes factores a la hora de escoger dónde vamos a vivir. Lo primero que deben tener en cuenta es que existen diferentes modalidades de arriendo. Ustedes pueden tomar en arriendo un inmueble a través de unos intermediarios que son las inmobiliarias acá en Colombia, no sé cómo sea en otros países, y las inmobiliarias lo que hacen es conectar a esa persona que es dueña del inmueble con esa persona que necesita arrendar o necesita rentar un inmueble, y las inmobiliarias se encargan de precisamente hacer todo este proceso de evaluación del candidato, si realmente sí cumple con las exigencias y con los requisitos que debe tener para poder tomar en arriendo esa vivienda. Ahí evalúan temas económicos, de referencias, si ustedes tienen, por ejemplo, si son, ahí sí como dicen, buena paga, una serie de análisis que van a decir si esta persona es apta para tomar esa vivienda. Y también se encargan de hacernos entrega del inmueble y verificar que el inmueble se entregue en las mejores condiciones y velar por que esa relación entre la persona que es dueña de esa vivienda y el que lo va a tomar en arriendo sea lo más saludable para todos posible, que no hayan inconvenientes, porque el que va a estar ahí intermediando y como mediando va a ser la inmobiliaria. A título personal es la modalidad que a mí más me gusta. Tuvimos muy buena experiencia cuando vivimos en arriendo a través de una inmobiliaria, porque la inmobiliaria realmente tiene procedimientos muy establecidos a la hora de hacer todo este procedimiento de arrendar un inmueble. Tiene las condiciones muy claras cuando pasan ciertas situaciones, y el proceso hasta de pagar el arriendo es súper claro y súper sencillo, porque ellos intermedian hasta eso. Entonces realmente es una modalidad que les va a quitar carga y les va a quitar peso, porque va a facilitar todo este proceso de arriendo. Otra modalidad, donde yo les hice un video hace poco en el canal que lo pueden ir a buscar, son los seguros de arrendamiento. El seguro de arrendamiento básicamente es un seguro que va a pagar el dueño del inmueble. Me confundo entre arrendador, arrendatario, arrenda. El dueño del inmueble lo paga para que en caso de que la persona que está viviendo en ese inmueble como el inquilino, si llega a incumplir en algún pago o algo así, sea el seguro el que pueda ir y responderle al dueño de la vivienda por los pagos que no se han hecho. Y ya el seguro entra a cobrarle a la persona que está viviendo ahí, y si deja de cumplir con ciertos requisitos, pues se puede dar por terminado ese contrato de arrendamiento y la persona se tiene que ir de ahí. Aquí no hay una entidad como tal que intermedie esa relación entre el inquilino y el dueño de la vivienda. Solo hay un documento que es una póliza de seguros, que en caso que el inquilino no cumpla las condiciones, el seguro va a entrar a poner ese dinero y hacer todos esos ejercicios legales de cobranza, y ya pues en última, si ya definitivamente no cumple, que la persona pues ya no esté en ese inmueble. Aquí hay que tener algo en cuenta con estas pólizas de seguros, y es que obviamente el primer ejercicio es que la aseguradora debe definir si somos aptos para poder tomar esa vivienda
en arriendo. Entonces van a hacer unos estudios de mercado o pues unos estudios como financieros, legales, de reputación y demás de la persona para saber si la persona cumple con los requisitos, puede pagar el arriendo, tiene buenas referencias personales, si la persona ha sido buena paga, si la persona tiene buen comportamiento financiero, si la persona tiene la capacidad financiera de poder pagar ese arriendo, servicios, administración y demás. Y con eso va a definir que en efecto puede o que no puede y cómo se va a generar ese seguro. Entonces, estos estudios usualmente los tiene que pagar la persona que va a tomar en arriendo el inmueble. Entonces, si yo estoy buscando un lugar para vivir, yo soy la que tiene que pagar ese estudio donde van a decir si yo soy buena o no para tomar ese inmueble en arriendo. Entonces, esa es otra modalidad. Y finalmente hay otra modalidad que es muy común, sobre todo en estas tierras latinoamericanas, y es el simple acuerdo entre el dueño de la vivienda y el que lo va a tomar en arriendo. Y es un acuerdo de palabra, a veces firman unos contratos pro forma, pero no hay nada que intermedie esa relación, ni una póliza de seguros, ni una inmobiliaria, ni una empresa, nadie, es simplemente el acuerdo de dos personas, cosa que personalmente no me gusta mucho porque creo que hay muchas situaciones que al ser solo dos personas y no hay alguien intermediando, se puede dar ciertos conflictos y ciertas situaciones que no van a ser tan chéveres a la hora de tomar en arriendo un inmueble. Entonces ustedes se pueden encontrar con eso. Digamos que ustedes ya escogieron el inmueble o la vivienda donde van a vivir, sea cual sea el método que ustedes hayan utilizado de los que les mencionamos anteriormente, y se viene otro tema que las personas usualmente no contemplan y que no solo es importantísimo, sino que les va a acarrear varios costos y varios gastos a la hora de ejecutarlo, y es todo el tema de la mudanza. La mudanza tiene un costo. La mudanza, así sea su primera vivienda, ustedes van a tener cositas que van a mover, la cama, el televisor, las cajas de los libros, la ropa, los zapatos, todo eso pesa y no todos tienen carro para que les ayuden a llevar y no todas las cosas van a caber en un carro. La cama no les va a entrar en un carro y la cama no la van a poder llevar entre dos caminando, pues porque es un mueble grande y pesa. Entonces tienen que tener en cuenta la mudanza. Van a contratar un camión, van a contratar una empresa especializada, alguien les va a hacer el favor, todo eso lo tienen que contemplar porque todo eso son costos. También hay un tema cuando se hacen las mudanzas, y esto pasa aquí en Colombia, lo he visto en Bogotá, no sé en otras ciudades y en otros países, y es que cuando hacemos una mudanza tenemos que dejar un abono al edificio en caso de que vayamos a dañar algo cuando estemos haciendo la mudanza. Para ponerles un ejemplo, hay edificios que tienen un espejo en el ascensor y ustedes estaban haciendo su mudanza y resulta que llevaban una biblioteca y la biblioteca se resbaló un poquito y se rompió el espejo. Lo que hacen los edificios para poder cubrir esos daños es que uno debe dejar un depósito cuando hace la mudanza, y una vez termine de hacer la mudanza y los vigilantes o las personas encargadas del edificio validen que no pasó absolutamente nada, ustedes les van a devolver la plata. Pero sea lo que sea, ustedes deben tener esa plata cash en el momento para poder hacer ese abono. Entonces eso también lo deben contemplar. Hay otros gastos que usualmente pasan en las mudanzas y son cajas, todo el embalaje, que toca comprar cosas nuevas porque nos dimos cuenta que no tenemos ciertas cosas a la hora de hacer la mudanza que se necesitan. Cuando hacemos mudanza, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que seguramente ese día no va a haber dónde comer, entonces seguramente tendremos que ir a comprar un domicilio o pedir un domicilio, ir a comprar comida a algún lado, porque no vamos a tener todo para poder cocinar en el momento. Eso también son costos. Entonces, como se dan cuenta, hay ciertas cosas que debemos tener presente a la hora de hacer la mudanza. Aquí ni siquiera estamos viviendo todavía, hasta ahora estamos llevando nuestras cosas a nuestro nuevo hogar. Hay otro tema que ustedes deben tener en cuenta cuando escogen precisamente dónde van a vivir, y es justamente estos 3 escenarios que les voy a plantear que deben definir a cuál le van a dar esa preponderancia y cuáles van a sacrificar, porque todo esto es de costo de oportunidad, como les mencionaba David. Y es, voy a preferir un espacio grande, voy a preferir un espacio que sea cerca a mi trabajo o cerca a mi familia, voy a preferir un espacio que esté en una zona súper segura, mejor dicho, que no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué les menciono estos 3 aspectos? Porque esto va a jugar mucho en la vivienda que ustedes van a arrendar y va a jugar en los precios, obviamente, de la vivienda,
de los servicios públicos, de la administración y demás gastos asociados a vivir en esa zona. Si ustedes quieren vivir en un espacio cerca a su trabajo, seguramente va a ser un lugar pequeño y puede ser un lugar costoso porque usualmente las ciudades tienen concentradas los lugares o las zonas empresariales y son muy apetecidos las zonas para vivir cercanas a estos lugares empresariales. O pueden buscar espacio, un apartamento, una casa grande con buenos espacios, pero seguramente van a sacrificar la cercanía porque van a tener que vivir en sitios apartados al centro de la ciudad o apartados de esas zonas empresariales donde precisamente van a tener que incurrir en ciertos costos de desplazamiento, pero pues ustedes van a tener el espacio que querían. Y por último, la seguridad, porque hay zonas de las ciudades, y eso no es ningún secreto, que son más seguras que otras, y esa sensación de seguridad también va a impactar en el precio de un arriendo, en el precio de una administración, en el costo de vida de esa zona, entonces lo deben tener en cuenta. Y otro tema un poco más intrínseco, digamos, de buscar vivienda es qué características van a tener los edificios o el conjunto residencial donde vamos a vivir. Es decir, está bien ubicado, tiene buena seguridad, tiene seguridad 24/7 o tienen unos sistemas que son automáticos donde uno va con un chip y una tarjeta y abre la puerta, pero no hay ningún vigilante. Es un edificio nomás o es un conjunto residencial que tiene varios edificios y es grande, o es un lugar que tiene estos nuevos beneficios que vienen hoy en día las nuevas construcciones acá en Colombia, y es que tienen piscina, zona para hacer asados, sauna, parque, tiendita, una cantidad de cosas enormes que casi que uno no tiene que salir de donde vive porque todo lo tiene a la mano. O ustedes van a vivir en una casa que no está dentro de un conjunto, sino que está en la calle, o sea, así normal, en un conjunto, en una fila de casitas y ya. Todo eso lo deben tener en cuenta ustedes porque todo esto no solo va a afectar su presupuesto, sino que va a afectar su calidad de vida y lo deben tener muy en cuenta a la hora de decidir dónde van a vivir. Así es, Alison, y para terminar, hay un tema importante y un ejercicio que puede ayudar mucho, que no vuelve este proceso infalible de imprevistos, pero que ayuda bastante, y es provisionar lo necesario. ¿Cómo se puede hacer? A través de hacer un simulacro mental de suponer que ya nos hemos ido a vivir solos. En ese sentido, empezamos a mirar el algoritmo paso a paso de todos los tramos que tenemos que recorrer. Entonces, primero, empacar cosas. Y uno diría, pero qué tonto es eso. Claro, pero empacar, ¿qué implica? Que uno tiene que mirar si tiene dónde empacar las cosas, si uno tiene bolsas, si uno tiene maletas. Y eso ya implica que si uno no tiene una maleta y le está haciendo falta, váyala provisionando porque va a un gasto. Sea que la vaya a comprar o si la va a pedir prestada, tiene que irla provisionando. Y cada cosita así, hasta llegar al momento en que uno está en el apartamento y tiene que mirar, bueno, va a necesitar de pronto bombillos, porque sin bombillos pues no hay luz y puede que el apartamento no venga necesariamente con bombillos. Hay que revisar que no nos podemos quedar viviendo de los domicilios toda la vida. Entonces se necesitan unos utensilios básicos, un sartén, ciertas cosas. Y conforme uno va avanzando, va viendo que va necesitando otras, electrodomésticos, todo lo que se conoce como lencería del hogar, colchón, cama y así sucesivamente. Esa lista claramente varía dependiendo de cada persona. Puede que para una persona no sea relevante un televisor, por ejemplo, o que para una persona no sea relevante, más allá de tener o no televisor, tener o no servicio de televisión, sino que con el servicio de internet le alcanza. Y allí entonces uno empieza a provisionar también cuánto se demora el servicio de internet en llegar a instalarse, en qué días puede hacerlo. Así con cada detalle y con cada micro detalle. Ese es, como comento, un ejercicio que no nos salva de imprevistos, porque los imprevistos son inherentes al simple hecho de estar vivos. Todos los días los seres humanos nos enfrentamos a imprevistos de mayor o menor trascendencia e impacto en nuestra vida. Son, reitero, inherentes. Pero este ejercicio que aquí proponemos puede resultar muy beneficioso a la hora de no anular por completo, sino minimizar al máximo esos imprevistos. De nuevo,
decirnos la verdad a nosotros mismos, hacer inventarios adecuados y saber con qué contamos y con qué no, y a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué no, son cosas sencillas que nos ayudan a mejorar nuestra salud financiera y por ende nuestra calidad de vida. Como se dan cuenta, irnos a vivir solos, esa nueva aventura que realmente nos va a hacer adultos, porque realmente ese es el desafío, nos deja enseñanzas y nos empieza a retar a tomar decisiones y a escoger lo que más nos conviene desde el mismo momento en el que planeamos hacerlo. Cada una de las decisiones que tomamos no solo va a impactar lo que vamos a vivir, sino que va a impactar nuestro bolsillo. Y a título personal consideramos que es muy importante que ustedes planeen cada uno de las etapas y de los momentos que van a vivir cuando toman esa decisión de irse a vivir solos. Evalúen todos los escenarios, hagan todas las cuentas posibles, los cálculos posibles, los presupuestos posibles, usen Excel, les va a ayudar, pero todo esto les va a empezar a ustedes no solo a ayudar a tomar decisiones, sino a generar ese criterio sobre cuáles son las mejores decisiones para ustedes, y eso es lo más importante. No tienen que amoblar ya el apartamento o el lugar donde van a vivir, no tienen que comprar ya todos los electrodomésticos, no tienen que llegar a un lugar que va a ser pues cual revista de compra de vivienda o de decoración de interiores que ya tiene todo solucionado. Irse a vivir solo es paso a paso, ir aprendiendo, ir tomando decisiones e ir cuidando nuestro presupuesto y nuestras finanzas, porque de ahí en adelante vamos solos. Así que esto es un ejercicio muy importante que ustedes deben tener presente si se están enfrentando a esta situación de irse a vivir solos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Queremos que nos dejen en los comentarios y en las preguntas de Spotify y en los comentarios de YouTube ¿qué tema se nos olvidó hablando de este tema de irse a vivir solos? Si ustedes se han ido a vivir solos hace poco, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué cosas pudieron haber hecho mejor a la hora de enfrentar este desafío? ¿Qué cosas tal vez no valían la pena y ustedes hicieron? Mejor dicho, ¿cuáles fueron sus aprendizajes? Porque de eso vamos a aprender todos. Gracias por llegar hasta acá, les deseamos un feliz día y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.